Vamos a empezar pues este simposio con un tema que es bastante amplio. Pues voy a intentar que el tiempo sea lo más provechoso posible, pero pues digamos que a tocar unas generalidades para que empecemos a tener en nuestro día a día idea sobre la inmunoterapia con los pacientes que tenemos a nuestro cargo. Entonces, empecemos por hablar del cáncer. A nivel mundial, estadísticamente, el cáncer pues va creciendo estadísticamente. GloboCan, que es como el sistema estadístico internacional, nos reporta pues que nosotros a nivel mundial estamos creciendo día a día. La incidencia y la mortalidad se está reportando aún con más juicio, por decirlo de esa manera, y cada vez estamos viendo la progresión, la incidencia, el diagnóstico que está creciendo aceleradamente. Este es el estimado mundial de cómo estamos en cáncer, empezando por mama, que es el más frecuente, el más incidente. Pero como vemos, la mortalidad pues es baja. A nivel Colombia, comparándolo con el mundo, pues no nos quedamos atrás. Las estadísticas son muy relacionadas y vemos que dentro de los cánceres más incidentes, pero con más mortalidad, está el pulmón, por ejemplo, ¿sí? No sé si esto tiene apuntador por acá, ¿sí? Entonces, esto para hacernos una idea de cómo estamos acá en Colombia a nivel de cáncer y cómo lo vamos a desarrollar. Entonces, cuando nosotros hablamos de cáncer, por supuesto, nos enfocamos en cómo lo vamos a tratar, porque pues hay un diagnóstico y tratamiento. A nivel de historia, siempre hemos tenido como 3 pilares fundamentales que han sido la cirugía, radioterapia y quimioterapia. Esto, pues, eso ha sido a través de la historia, pero a partir de los 90 empezamos a tener desarrollos porque empezamos a ver que los pacientes tenían muchos síntomas, la quimioterapia pues se quedaba como corta con los manejos de las enfermedades, entonces empezamos a revisar otras formas de tratar la enfermedad y de llegar a esa célula tumoral para destruirla, que en sí es el objetivo final de los tratamientos. Entonces, a partir de los 90 empieza a aparecer las terapias dirigidas y posteriormente la inmunoterapia, que en sí se basa en anticuerpos monoclonales para tratar la enfermedad. ¿Listo? Para hacer un recorderis muy rápido, pues el objetivo principal de la inmunoterapia es poder manipular o tratar de apoyar el sistema inmunológico natural del cuerpo para poder ir a atacar esa célula tumoral que se ha transformado en su ADN y que ha empezado a crecer desproporcionalmente generando tumores. Ese es el final. Recordemos que el sistema inmune está compuesto de órganos, por ejemplo, las amígdalas, los ganglios linfáticos, el vaso, y que nos ayuda y nos apoya junto con las células que están en su interior, por ejemplo, los neutrófilos, los fagocitos, las células natural killer, que en sí son las que van y ayudan a atacar todos los microorganismos extraños que ingresan a nuestro cuerpo. Para recordar el sistema inmune, tenemos 2 tipos de sistemas inmunes, que es el sistema innato y el sistema adaptativo. El innato es el propio de nosotros, con el que nacemos. Entonces, ese sistema innato es esa primera línea de defensa que tiene nuestro cuerpo ante cualquier microorganismo que ingrese. Entonces, él lo detecta y va y lo ataca. Entonces, de él se componen esas barreras físicas y químicas que son las epitelios y enzimas, las células fagocíticas, los neutrófilos, las natural killer y las citoquinas. Entonces, esa es como nuestra primera respuesta, la primera barrera que tiene nuestro cuerpo. Pero a veces pues se queda corta ese sistema, entonces nos toca apoyarnos del sistema adaptativo. El sistema adaptativo más o menos consiste en que yo me expongo a un microorganismo para poder transformar y establecer como una línea de defensa ante ese microorganismo particular. Entonces, este sistema adaptativo mejora la capacidad defensiva frente a exposiciones sucesivas. Y sus principales elementos son los linfocitos, compuestos específicamente por los linfocitos B y los linfocitos T. En los linfocitos B vemos que hay una respuesta que se llama humoral. Por ejemplo, la fiebre, ¿sí? Que es como la primera alarma que hay cuando hay un microorganismo extraño en el cuerpo. Y las células T, que son las con las que vamos a empezar a trabajar y a hablar,
en inmunoterapia. ¿Listo? Entonces, esta gráfica a veces se ve un poquito difícil de comprender, voy a hacerla lo más sencillo posible. En la célula dendrítica, ¿sí?, que está por acá, funciona como un policía, ¿sí? Él va vigilando que todas las células estén con sus características y funciones normales. Cuando ella identifica que hay un cambio o una exposición diferente de esa célula en su exterior, ella copia como esa normalidad y va y se lo lleva a alguna de los órganos, o sea, ella lo migra y lo lleva a los órganos para que los linfocitos T empiecen a revisar cuál de ellos es el que mejor o cuál es el que va a ir a atacar ese microorganismo que salió alterado, o sea, esa célula que está exponiendo, o sea, se está mostrando de forma diferente. Entonces ellos buscan en el sistema, en el ganglio linfótico, los linfocitos T empiezan a buscarse entre ellos, entonces van diferenciando hasta encontrar ese que es específico. Cuando encuentran ese que es específico, entonces ellos se reproducen, se maduran y ahí es cuando empiezan a hacer la célula, pues a hacer memoria para ir a atacar. Entonces ya empiezan a atacar esa célula que han identificado para poderla eliminar. ¿Sí? Entonces, y cuando se vuelva a exponer o se vuelva a identificar ese mismo antígeno, entonces ya como hay memoria, por eso es que van y atacan y destruyen la célula. Esa es la idea principal de cómo funciona el sistema inmune, ¿sí? Pero entonces nosotros tenemos varios puntos de control y la inmunoterapia se basa justamente en esos puntos de control. Entonces, como ese policía que va dejando como pasar las células que están correctas y hay unos que dicen, bueno, esta está como que no se ve tan normal, entonces vamos a capturarla y a empezar a estudiarla. La inmunoterapia, cuando ustedes revisan literatura, aparecen como todos esos tipos de inmunoterapia. Las que son más específicas, estudiadas, y los medicamentos que nosotros manejamos en inmuno están enfocados en los inhibidores de punto de control. Estos inhibidores de punto de control son estos antígenos y ligandos que nos permiten, que son lo que yo les digo, como que la forma en la que se expresa la célula normal y que el sistema inmune lo identifica. Y estos son otros tipos de terapia que, digamos, para el tema de esta exposición, pues no los vamos a tocar. Entonces, ¿cómo actúan esos inhibidores de puntos de control? También vamos a ver. La misma celulita tumoral que está con su ADN desordenado, que está proliferando, que está teniendo una exposición de un antígeno y el linfocito T lo identifica. Entonces, el linfocito T se activa y empieza a conectarse, porque pues ya la tiene identificada, se empieza a conectar, quiere hacer esta conexión para poderla atacar y destruir, y resulta que la célula tumoral es una célula que es muy dinámica. Ella se transforma, se camufla, tiene la capacidad de poder hacer cualquier cosa con tal y no la destruya. Entonces, ella crea un ligando que se llama PDL1, por ejemplo, y o sea, la respuesta del linfocito T, ella la va a inactivar. O sea, tiene la capacidad como de frenar la actividad del linfocito T para que no la destruya. Entonces, ¿qué hacen los medicamentos de inmuno? Bloquean eso. Entonces, bloquean esa interacción, no permite que la célula tumoral pueda inactivar el linfocito y de esa manera, pues el linfocito puede continuar su camino de destrucción de célula tumoral. Entonces, el linfocito se reactiva y por lo tanto, ahí sí puede hacer su efecto, que es ir a eliminar esa célula tumoral. ¿Listo? Entonces, ahí empiezan a aparecer los medicamentos. Hay unos específicos para cada inhibidor de punto de control. Estos son, por ejemplo, en los anti-PDL1, pembrolizumab, nivolumab, creo que son los que de pronto más hemos visto y administrado. Los anti-PDL1, que es el ligando a tesolizumab, avelumab, durvalumab,
los inhibidores del CTLA4 y el más reciente que son los inhibidores del LAG3. Todos esos son antígenos que la célula expresa y reconocen y ahí es donde va a ir a bloquear el punto de control. Entonces, las indicaciones de inmunoterapia, que son pues estas específicas, yo sé que de pronto me van a decir que hay otros tipos de medicamentos que administramos, pero pues pueden ser terapias biológicas, hay ya terapias combinadas que los vamos a ver un poquito más adelante de cómo es ese enfoque. Entonces, por ejemplo, vemos aquí que para el cáncer de pulmón, que para el cáncer urotelial, para melanoma, son como las indicaciones que tienen los medicamentos para ir a hacer ese efecto y poder controlar el crecimiento del tumor o que esa célula se siga transformando y multiplicando de esa manera no controlada. Entonces, acá viene, cuando ya analizamos todas esas partes, entonces viene, bueno, hay todos estos tipos de medicamentos, pero ¿cómo voy a seleccionar cuál es la terapia indicada para cada paciente? Ahí intervienen muchas cosas, la condición clínica del paciente, la patología, todos los antígenos que se hacen de biología molecular y demás, pero pues la idea siempre, y lo hemos visto en la práctica diaria, es que la inmunoterapia a veces se da como terapia única o está combinada con otros tipos de terapia como terapia sistémica, como radioterapia y como cirugía. Entonces, como que siempre a nivel de oncología se integra como todo este tipo, de tal manera que podamos brindarle al paciente el mejor tratamiento posible para su enfermedad. Entonces, este es como un ejemplo, un gráfico que me pareció de cómo son esas posibles combinaciones de tratamiento de terapias, de todos los tipos de terapias para cáncer que tenemos en ese momento, desde incluso la cirugía hasta la combinación de anticuerpos monoclonales. Entonces, de los medicamentos que vamos a revisar, estos son los que, pues digamos que manejamos como líneas de tratamiento inicial. Pero como todos los medicamentos, aunque se me pasó decirles que la inmunoterapia, como va, digamos, con la célula inmune propia del cuerpo, ella viaja con su especificidad para conectarse con esa célula tumoral que han identificado. Entonces, las células sanas no son tan, pues no se tocan tan fácilmente. Entonces, los efectos secundarios, como conocemos en la quimioterapia, son muchísimos menos. Entonces, por ejemplo, el paciente ya no experimenta náuseas, vómito, alopecia, que es como lo que regularmente identificamos en el paciente con cáncer en tratamiento, sino que vamos a tener otro tipo de efectos secundarios que se llama toxicidad inmunomediada. Entonces, acá vemos que los órganos más afectados por tratamientos de inmunoterapia en general son el sistema endocrino, piel, pulmón, hígado y colon. Y algunas, pues en menor porcentaje, son los órganos cardiovasculares, el sistema cardiovascular, hematológico, neurológico, oftalmológico y renal. Entonces, vamos a ver, vamos a revisar 4 medicamentos. De esos medicamentos, ¿cuáles son esos efectos secundarios o toxicidad inmunomediada que podemos identificar en paciente que está recibiendo inmunoterapia? Entonces, por ejemplo, en el ipilimumab vamos a revisar pues en el análisis, nosotros hacemos como una llamada, un triage pre-administración de tratamiento. Entonces, en esa llamada siempre vamos a tratar de identificar y llevarle al paciente como cuáles son esas cosas que podemos identificar. Incluso, por ejemplo, con los pacientes que están en inmunoterapia, no son de rápida aparición este tipo de toxicidades, sino ya es como con varias aplicaciones que se van a empezar a presentar. Entonces, ese seguimiento es supremamente importante y ya lo vamos a hablar. Entonces, la piel, el hígado, el colon, el sistema endocrino y las neuropatías son como lo que más podemos identificar en pacientes que se administran ipilimumab. Asimismo, en el nivolumab vamos a ver que, pues digamos como adicional, vamos a tener neumonitis
Y esto es de muy fácil identificación, porque empezamos a ver que el paciente empieza a referirnos que tiene tos y empieza con tos y que la tos se vuelve de mucho tiempo de evolución y ahí empezamos a tener como esos alarmas para poder direccionar al paciente. Pues nosotros no podemos hacer un tratamiento, pero sí, ni ordenar por decir imágenes, pero sí los podemos direccionar a una consulta prioritaria o a su médico tratante para poder determinar si es una toxicidad inmunomediada o si es otro tipo de, por decir, infección, su tos, ¿sí? El pembrolizumab, que es uno de los que más usamos en ese momento. Entonces, aparte, la piel a nivel, esto es lo que más vemos realmente. El prurito, como un rash que tiene todo el tiempo el paciente, y a nivel gastrointestinal vemos los pacientes con diarrea, con náuseas, acá no está la diarrea, pero con náuseas y diarrea. Entonces, estas son como las toxicidades o las formas de presentación de la toxicidad por pembrolizumab. Y el atezolizumab, entonces empezamos a tener hiporexia, cansancio y otras características propias. En general, la inmunoterapia, a pesar de que vemos que cada uno tiene como, pues, digamos, muchas cosas relacionadas y unas un poco más específicas de cada uno, en general es muy bien tolerada, pero sí es necesario de parte nuestra un seguimiento un poco más estricto, perdón, para poder hacer esas identificaciones. Porque el paciente nos dice, no, a mí no me ha pasado nada, pero porque no tiene náuseas, porque no tiene vómito y porque no se le ha caído el pelo. Pero resulta que tiene rash, que ha estado con diarrea desde hace 4 semanas, que ha tenido otro tipo de comportamientos que hacen que podamos identificar que está teniendo toxicidad por la inmuno. Desde nuestro punto de vista o desde enfermería, ¿qué podemos lograr para empezar a hacer esa prevención e identificación temprana de estas toxicidades inmunomediadas? Empezando, les voy a contar un poco de nuestra estrategia, la que hemos creado y hemos identificado, que nos ha servido para poder hacer estas identificaciones, empezando por la educación. O sea, nosotros estamos para estar en contacto con el paciente en cualquier nivel de atención, en cualquier área de atención. Entonces, la enfermera es la que está con el paciente 100%. Entonces, esta educación al paciente y su familia, porque el paciente a veces pues está en un estrés por el diagnóstico, por muchas cosas, que de pronto no presta la atención suficiente. Entonces, tenemos que tener siempre el acompañamiento de un familiar. Nosotros en el Instituto de Cáncer hacemos una educación al paciente antes de iniciar cualquier tipo de terapia, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapias combinadas, lo que se le diagnostique al paciente y se le ordene, nosotros hacemos una educación en enfermería a ese paciente. Esa educación tiene la particularidad que es personalizada, entonces es una entrevista que hacemos con el paciente y su familia, que a veces se convierte en toda la familia, pero pues tratamos de decirles, vengan por lo menos 2 o máximo 3 personas, porque a veces quieren venir todos, para que podamos enfocar esa educación a esta identificación de síntomas. Por supuesto, les quería contar, en el año pasado tuvimos a nivel de registros 496 educaciones previas al inicio de tratamientos, inicios y cambios de manejo, ¿no? Porque a veces nos cambian los medicamentos y entonces toca reeducar al paciente porque este nuevo medicamento también puede presentar efectos secundarios específicos. Y después de esa educación, pues no lo dejamos así, le hacemos una evaluación al paciente sobre esa información que le hemos brindado para poder establecer qué tanto ha entendido. En esa evaluación también la hacemos en el momento personalizado, en el momento que inicia tratamiento, y el paciente, ahí se presentan dudas, inquietudes, y ahí mismo en vivo reforzamos esa educación. Entonces el paciente tiene claridad de la terapia y del manejo de sus síntomas, y a hoy la mayoría de nuestros pacientes se califica sobre 100
entonces la mayoría está sobre el 99% de esa evaluación, o sea, todos la pasan, ¿no? Son pilos. Entonces, la educación, ¿de qué se trata? De tratar de contarles sobre la enfermedad, sobre el tratamiento, los ciclos de terapia cada cuánto son, los efectos secundarios. El equipo interdisciplinario acá es fundamental porque nosotros tenemos que contarle al paciente que el manejo oncológico es una atención integral que le damos al paciente, empezando a cabeza del oncólogo, por supuesto, pero que el equipo de apoyo va a ser psicología, cuidado paliativo y todos los accesos que él va a tener para poder, si identifica algún síntoma, poder direccionarse de la mejor manera. Nosotros establecimos ese triage o esa llamada que hacemos antes del tratamiento. Les voy a contar la experiencia de nosotros el año pasado. Y pacientes que están en inmunoterapia específicamente, son más o menos más de 1000 pacientes, más de 1000 aplicaciones en el año pasado. En número de pacientes fueron 119 y en llamadas generales de tratamiento, o sea, todos los pacientes que nosotros llamamos antes de recibir su terapia, fueron más de 9000 registros de esas llamadas de triage, donde diligenciamos, pues aparte de temas respiratorios, porque esto lo empezamos sobre todo con el COVID, adicionamos que la terapia específicamente que le vamos a dar, conociendo los efectos secundarios que posiblemente puedan llegar a presentar, ahí les tenemos como una escala de toxicidad para quimioterapia y tenemos estas como preguntas específicas de toxicidad por inmunoterapia. Entonces, de acuerdo a la terapia que el paciente esté teniendo, entonces vamos a tener como una individualización de ese triage, de esa identificación temprana de síntomas para poder así hacer las alertas necesarias. Entonces, para concluir, porque ya me dijeron que se me acaba el tiempo, entonces, primero, el aprendizaje es dinámico. A hoy se están estudiando nuevos antígenos para poder tratar el cáncer, sobre todo en la expresión de esta célula tumoral, que cada día se transforma aún más. Incluso hoy, esta célula está cambiando su microambiente tumoral para poderse camuflar de la mejor manera y que no la identifiquen. Entonces, la célula tumoral es muy dinámica y cada vez es, por decirlo así, más inteligente, pero para poderse camuflar y seguirse reproduciendo. Entonces, esto es un aprendizaje dinámico y es muy amplio. Yo traté de resumirlo lo más posible, pero la idea es que nos llevemos como estos conceptos básicos. La identificación temprana de las toxicidades, como hablamos, nosotros como enfermeras estamos con el paciente 100%, hay un contacto un poco más directo, entonces nosotros también tenemos la capacidad de poder hacer esta identificación, la educación fundamental, como lo hablamos, y seguir trabajando en que esas escalas de valoración o crear escalas específicas de toxicidad inmunomediada para poder clasificar y de pronto tener un manejo un poquito más definido, ¿no? Porque hoy, pues digamos, esas escalas son por el síntoma, más no por las posibles situaciones mediadas por el medicamento. Muchísimas gracias.